Hola a todos, bienvenidos a Conectados con. Quiero invitarlos a que se suscriban, prendan la campanita de notificaciones y puedan ver nuestro contenido. Hoy tenemos invitado a Carlos Muñoz. Hola Carlos, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Qué me cuenta? Encantado de estar por acá. Carlos, en esta ciudad tan pequeña es muy interesante ver el tema de tu magíster en bioética. Mucha gente, y me incluyo yo, no tenemos la menor idea de qué se trata. No sé si nos puedas explicar abiertamente cómo es ese módulo. Bien, bueno, lo mismo me preguntaba yo en su momento en Bogotá. Yo tengo una maestría en bioética, pero antes hice 2 pregrados, en filosofía y en derecho. Y a través de ahí me contacté alguna vez con gente de la Universidad Javeriana que tenía esta maestría y empecé a escuchar unas conferencias y me di cuenta que era una cosa esencialmente interdisciplinaria. Es decir, que en el mismo salón o en la misma discusión están médicos, están abogados, están filósofos, están biólogos. Entonces, la bioética es una rama de la ética que trata de hacer converger a diferentes ciencias. Es decir, entendiendo que la medicina no puede sola sin las ciencias sociales y que necesita, así sea muy exacta esa ciencia, de muchas cosas que puede guiar la filosofía, que puede guiar el derecho. Entonces la bioética empieza a nacer con esta necesidad y quizás a partir de escándalos. El famoso caso de Tuskegee, en donde en Estados Unidos, mucho después de haber inventado la penicilina, le ocultaron esta, este invento, ¿sí? Este descubrimiento a una población negra y le inocularon sífilis y la mantuvieron en silencio y aislada durante décadas. Y esto fue impresionante, que nosotros teniendo a la mano los avances de la ciencia, simplemente por experimentar con algunas personas, le ocultamos este tipo de avances y, y no podamos decir nada, porque a partir de eso, ¿qué hacemos? Pensemos por lo que decía Albert Einstein cuando escribía esa carta de que no utilizaran sus teorías para inventar la bomba atómica. Entonces, claro, las teorías del tipo sirvieron para eso. Es decir, pareciera que la ciencia, por más exacta y por más rigurosa que sea, siempre necesita de una orientación ética, una orientación filosófica. Y la bioética trata de converger eso, de esas fuerzas, para que en temas difíciles uno pueda orientarse de la mejor manera. Quien inventó la partícula Dios, el bosón, el subtítulo de ese libro es Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Lo acabamos de ver con la fotografía de la NASA. Somos una cosa absolutamente, ni siquiera una partícula, somos una miserableza en el universo. Estamos descubriendo la finitud de nosotros y lo minúsculos que somos. Bueno, ¿y todo eso para qué? O sea, que es más allá la responsabilidad del solo hecho de una teoría, sino cómo aplicarla y cómo darle a las personas esas herramientas. ¿Cómo darle un sentido, al menos de no maleficencia, de pensar en algo que la gente ahorita está muy fuerte y son las generaciones futuras? De que este mundo no solo nos pertenece, sino que además pertenece a unas personas que ni siquiera están concebidas en este momento, que no sabemos que en 50, 60 años vayan a nacer quién sabe quién. A esas personas que están por nacer, por ahí en 30, 40 años, hay que dejarles algo y tenemos una responsabilidad con ellas, tenemos una responsabilidad histórica, tenemos una responsabilidad ética. Entonces la bioética nace a partir de ahí. ¿Cuáles son los límites humanos a partir de los avances científicos? Y que no tengamos que lamentar algo desastroso a futuro. No, y más ahorita con el tema de la información, que básicamente todo lo tenemos. Totalmente, el tema de la información es que hay una infoxicación y ahorita pareciera que no nos prohibiesen libros como en la época del índice de los libros prohibidos, sino todo lo contrario.
la gente ya no le interesa leer. Pero además de eso, nos avasallan con tanta información que ahorita el que genera valor es el que le selecciona a usted la información. Entonces, este contenido, ¿por qué le puede estar a usted apareciendo en su pantalla de inicio aparte de un algoritmo? Porque hay mucha información ahorita que se está subiendo a internet y el problema no es la información, sino cómo usted la organiza, cómo usted selecciona, cómo usted se desintoxica de esa información. Entonces sí, la información está ahí, la información es poder y es poder que hay que tratarla de regular de una forma ética. Y cómo las empresas lo usan también para venderse, de cómo saber usted a dónde va, qué le gusta. Si busca usted algo en Cartagena durante el día le salen tiquetes, hoteles que da, restaurantes, recomendaciones. Entonces, digamos que estamos viviendo de esa época donde todo pasa tan rápido que tenemos que estar como que muy pendientes con ese tema. Carlos, ¿tú llevas en la academia cuántos años? Yo como profesor universitario estoy desde el 2014, más o menos 8, estoy empezando mi 9º año. Hay muchas personas que le tienen fobia a exponer. Estamos hablando no solamente de niños que empiezan a estudiar en primaria, sino que también se consiguen en temas de pregrado, inclusive en posgrados, ese tipo de fobias. Te lo pregunto porque cuando empiezas en el ámbito para ser profesor, ¿cómo fue esa experiencia? ¿O ya te veías, normalmente podías explicar tus ideas, o fue un trance, o todavía sientes como, digamos, esas cosquillas que uno le dice en el estómago cuando va a pararse uno con 50, 60 personas? Uno siempre va a tener miedo, siempre. El miedo lo único que se trabaja es para que no se note. Yo recuerdo la primera vez que expuse y que no estaba en mi mente ser profesor. Me pagaron un viaje para exponer una ponencia, una investigación a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía. Era la primera vez que yo exponía de manera universitaria, estaba en 3er año de Derecho, 4º año de Derecho. Y yo muerto del susto. Y además me tocaba en una mesa en donde eran mínimo de maestría casi todos doctores. Que eso también pesa cuando uno sabe que a los que va uno a exponer están en el mismo nivel o inclusive más que uno, entonces uno como que no se puede equivocar en ese tema. Totalmente, y además porque a mí me aceptaron porque era una evaluación a ciegas. Le pedían a uno no identificarse, entonces valoraron el trabajo por simplemente el trabajo, más no por quién era yo. Y fui allá y expuse, y en ese momento, 2011, yo me grabé con sonido. Yo me acuerdo que salí de ese auditorio después y me estaba escuchando caminando por la calle Corrientes de Buenos Aires y sentí una pena. Yo dije, no, esta vaina fue asquerosa, o sea, no, es imposible que yo haya hablado tan mal. Pero la primera vez que yo hablaba tenía 19 años, 20 años, en un auditorio internacional. Ni siquiera había hablado en el ámbito nacional. Y fue mi obsesión, una técnica para intentar exponer de buena forma. Yo soy cucuteño, los cucuteños hablamos trancado, entre las muelas, acelerados. Y secos, o sea, tenemos una pausa. Sí, no, entonces no nos entienden en las demás partes del país. Y le tenía a uno que modificar cosas a su aula. Y fue mi obsesión durante todo ese año en que fui a Buenos Aires, fue en mayo, y hubo una exposición que tuve en la Universidad Nacional. Separaba por 6 meses esos 2 episodios, y en la Universidad Nacional ahí comprendí que sí se podía trabajar, que la forma de exposición es una técnica que por más que usted admire a alguien de cómo se expresa, de cómo se habla, esa persona en algún momento muy seguramente estuvo cagada del susto. Lo único que hizo fue intentar corregir y estar un tris obsesionado por la forma de hablar. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó. Creo que no es que tenga una gran forma de hablar, pero sí me conocí. Yo le temía mucho miedo al silencio, por ejemplo. Quedarme callado. Era más tatareto que James. Era una cosa increíble. Los silencios los llenaba de palabras. Y me di cuenta que no. Que hay que cerrar la boca si uno no tiene nada que decir. Sí, pausar. A mí, por ejemplo, el tema mío era
que ahorita me pasa en el MBA y es cómo encontrar puntos de foco mientras modero un tema cuando lo hablo. Entonces, el salón es muy ancho y no todos nos hacemos en un mismo sitio. Y uno a veces como que dice, pero si me quedo mirando el mismo lugar y uno va caminando. Pero entonces, claro, uno va pensando eso a medida que va dando su explicación de su propuesta en la exposición. Y muchas veces uno se centra tanto en eso que deja lo más importante, que es vivir el momento explicándolo y el poder transmitir el conocimiento que uno tiene para que las otras personas puedan ver o puedan aprender de lo que uno les va a explicar o les va a decir. Totalmente. Eso de saber dónde mirar. Yo antes miraba puntos vacíos, no, me da más miedo. Ahora miro a los ojos. Si me quedo callado y se me queda la mente en blanco, no importa. La gente pensará que uno está ideando una cosa extraordinaria. Y no, en realidad se puede uno quedar en blanco, no interesa. Y cuando ya vuelve de la mejor manera. Entonces empecé como a conocerme de cómo uno hablaba, de qué forma. Yo estudiaba Derecho y en ese momento se cumplían 60 años del asesinato de Gaitán. Claro, el símbolo de la oratoria en Colombia. Un tipo que llenaba plazas, que hablaba y que subía y que arengaba. Y a uno lo enseñaban a hablar así. Y resulta que no todo el mundo tiene una oratoria gaitanista, uno tiene su forma de hablar. Y hay que sentirse cómodo en ella. Y hay que privilegiar a eso. ¿Usted qué transmite? No siempre se tiene que transmitir emoción política. Usted quiere transmitir una idea y toca irlo naturalizando. Entonces, conocerse. No todos tenemos la misma forma de hablar, pero hay que intentarlo. Y creo que se puede mejorar. Yo he estado también en ese sentido hablando con estudiantes que no pueden hablar, que chillan, y me gusta tenerlos como estudiantes de semilleros porque los aconsejo, los voy llevando y es el orgullo más grande cuando uno ve que al año ya pueden hablar bien en un auditorio. Entonces eso es cierto, no todo mundo nace, o la mayoría de gente no nace para hablar, sino se va formando. Yo tengo mi hijo, tiene 6 años y me gusta mucho en el colegio que está porque los ponen a exponer a temprana edad. Yo digo, bueno, donde a mí me hubieran pasado eso, me hubiera ahorrado más de un tropezo o más de una pena. Claro. Entonces, el tema es que, claro, al principio lo que hacía era decirle, venga, expóngame, y sienta una persona al lado y va perdiendo el miedo y se va acostumbrando. Pero también aplica de que entre más miedo tenga, más me voy a preparar para lo que hago, porque es lo que los mantiene. Yo tuve la oportunidad de hacer paracaidismo y yo le preguntaba eso al instructor. Le decía, no, es que el miedo a mí me motiva a mirar todo el parachute, las dobleces, que no vaya yo a cometer un solo error para poder, cuando me lance, estar 100% seguro y poder vivir la experiencia a saltar desde la avioneta, pues de donde están a 10.000 pies. El tema que tienes del trato de animales en el semillero, ¿en qué se basa y cómo nació, Carlos? Yo siempre he tenido una afinidad por los animales, pero nunca desde el ámbito jurídico. Hasta en el 2014 que empiezo como profesor de argumentación jurídica y se me acerca una estudiante, activista, vegetariana, diciéndome, los animales tienen derechos. Y yo, ¿cómo así que tienen derechos? Eso no es cierto. La corte ha dicho que no, las leyes dicen que no tienen derechos. Yo le decía que no. ¿Pero por qué? Si se lo merecen, Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiarlos de forma juiciosa. Y lo empezamos a estudiar. Durante semestres tuvimos ponencias en eventos, hasta que en el 2016 sale una ley que penaliza el maltrato a un animal, que da cárcel y una multa considerable a quien maltrate gravemente o mate a un animal. Y ahí ya cuando nos tomó esa ley, en el 2016 ya tenía unos 6, 7 estudiantes trabajando sobre eso. Y dijimos, ¿sabe qué? La única forma de saber cómo se aplica la ley es aplicándolo a nosotros. Entonces creamos un consultorio jurídico y creamos un servicio jurídico en esa universidad a todo el país de forma gratuita, que podía ser por internet a través de un formato, y atendimos en un poquito más de un año más de 200 consultas en 16 departamentos.
Y claro, el consultorio jurídico para la protección de animales no humanos, conocido como Abogato, fue muy famoso. Incluso a mí hay muchos congresistas que no me conocen como Carlos Muñoz o Carlos Andrés, me conocen como Abogato. Y por los temas, y a partir de ahí empezamos a tener incidencia nacional, y después decido hacer un libro que también se ha distribuido bien, que se llama Los animales desde el derecho, que lo publica la Javeriana, y desde ahí nace todo. Después formamos una firma, que es la primera firma de abogados exclusivamente dedicadas al derecho animal, con los estudiantes de semillero, porque estos estudiantes de semillero años después ya son profesionales y tienen una formación única en el país. Entonces, así empezamos. En realidad es un tema que trabajo a nivel nacional. Escribo columnas a al periódico más importante jurídico en el país, ámbito jurídico. Constantemente estoy en temas de asesorías a proyectos de ley. He tenido la oportunidad de fundamentar algunos decretos aquí en el municipio, en Cúcuta. Entonces nace a partir de ahí de una estudiante de tomarse en serio lo que dicen los estudiantes. ¿Cómo es el tema de los semilleros para las personas que nos están viendo? Bien, el tema de los semilleros viene pues de semillas, de cómo uno cultivar algo que después va a dar un fruto grande. Y a partir de ahí, el profesor o un semillero tiene temas de investigación, ámbitos de investigación, y en tutoría con un profesor, pues investigan ciertas cosas. Ahí el estudiante entra de manera voluntaria, permanece de manera voluntaria e investiga con diferentes fines. Que quiere publicar un artículo, que quiere publicar un libro, que quiere participar en un concurso. Entonces los semilleros quizás es para mí una de las grandes formas de materializar el conocimiento, por una simple razón: no es obligatorio. El gran problema es la obligación. Cuando usted le dicen que es obligatorio, pues madre, esta cosa la hago si me naciera y es fácil, pero como me están mandando, lo hago a las patadas. Entonces todas las cosas que son voluntarias uno las hace con más facilidad, y creo que el semillero tiene eso. Por eso usted inconscientemente se aprende tan fácil una canción, y es una información pesada. A veces una canción, 2 canciones, 3 canciones, pero ¿por qué no se puede aprender 2, 3 páginas para un parcial? Muchas veces, cuando la información, la cantidad es la misma, ¿no? Resulta que la canción le llega a usted por una voluntad. Usted no lo asume como voluntad, lo asume por pasión. Sí, le nace hacerlo y quiere aprender. Pero eso es algo muy importante con el tema de los semilleros, porque la gente que se mete voluntariamente o tiene un proyecto específico encuentra un sitio donde puede adquirir la información que quiere y donde puede trabajar, y que va a tener, digamos, gente en su derecha para poder apalancar el proyecto que quiera realizar o lo que quiere investigar también. Y además de que en ciencias sociales poco interesa la universidad. Yo les decía a mis estudiantes: ustedes no van a tener nada que envidiarle a estudiantes de la universidad en Bogotá, a los Andes, al externado, si estudian bien ese tema, porque ustedes tienen igual una cabeza, y tenemos ahorita, con la facilidad del internet y las bibliotecas, la información que ellos tienen. Y efectivamente no hubo un mejor proyecto sobre animales en ese momento en Colombia que el de nosotros, y así lo reconocían gente en Bogotá, y así lo reconocía mucha gente. Entonces es también saber que el conocimiento a veces no está, sino se construye, y que simplemente tiene que tener motivación, constancia, porque antes de tener el consultorio, yo meses anteriores pensé en cerrar el proyecto. ¿Por qué? Porque pues de pronto había menos estudiantes, no se veía por dónde. Pero si usted tiene el objetivo y dice: no, vamos a trazarnos un objetivo a 2 años, a 3 años, porque a veces nuestros objetivos son de 2 meses. Ese es el tema, de, ¿sí?, de que uno siempre quiere todo ya. Y era lo que estábamos hablando antes de reunirnos. Estamos acostumbrados a la información, que todo lo que vemos son solamente resultados. No vemos todo el proceso que hay detrás de eso, todas las experiencias que uno va viviendo para poder llegar a ese punto. Entonces,
Si uno no la tiene clara y no se proyecta que 1, 2 años, 3 años, pues usted a los 2, 3, 4 meses no se va a desmotivar. Que esa es como la palabra que uno tiene en el álbum de uno de vocabulario. Se va usted ahí, se va a quedar. Totalmente. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando me preguntan a veces por mi hobby, yo pregunto, bueno, ¿y qué es hobby? No, lo que usted hace cuando tiene tiempo libre, cuando no está trabajando, o lo que le gusta. Y yo digo, pues que yo nunca he sentido que yo he hecho algo obligado en mi trabajo. Yo nunca he sentido que he trabajado. Siempre he hecho lo que me ha dado la gana y me han pagado. Claro, siento que lo hago bien. Sí, siento que es con dedicación y respeto. Sí, usted le dedica a usted el compromiso de que si se proyecta algo o tiene una entrega, la hace con el... No, a mí me encanta orientar clase, siempre, y investigar también. Yo nunca lo hago por obligación, siempre lo hago por placer. Eso implica muchas cosas. Implica tener una personalidad, de que a veces uno no le guste algunos empleadores o tenga algunas cositas pequeñas. Pero creo que a largo plazo es beneficioso. Esa pedagogía de innovadores, ¿cómo la planteas en tu carrera y en la universidad? Bueno, yo he tenido la posibilidad de estar en diferentes ámbitos del conocimiento. Entonces, cuando estudiaba una facultad de Derecho, en las tardes estudiaba filosofía. Los de filosofía me decían que yo era abogado, los abogados me decían que yo era filósofo. Entonces nunca me entendí. Después estudié la maestría y mis compañeros eran médicos, biólogos, matemáticos, físicos, filósofos, abogados. Y yo entendí toda el área de conocimiento. Entonces la investigación y la pedagogía siempre se hace según el público a quien lo reciba. Entonces a veces yo llegaba acá de Bogotá a empezar a dictar clase y yo el primer semestre choqué, porque era muy del texto y muy de que escribieran bien, y resulta que aquí había un ámbito más folclórico que yo catalogaba de menor estatus, y no. Después me enteré o me di cuenta que, como dice el poema, el problema es de uno cuando no enamora, no de cualquier pretexto. Y por lo tanto empecé a estudiar cómo se comportaban los estudiantes, qué escuchaban, cómo asimilaban las cosas, y me di cuenta que hay muchos valores pedagógicos a partir de lo que ellos viven. Entonces, ¿por qué no explicar culturalmente lo que estamos viviendo en el 2021 o 2022 a través de una canción de reggaetón o de un gran video seleccionado? Entonces empecé a decir, bueno, la música nos dice mucho, y si usted a veces quiere explicar una época, si selecciona bien la canción, la puede escribir genialmente, ¿sí? Puede escribir si usted toma una canción de los Beatles, ¿sí? Desde la composición, de los instrumentos, porque el bajo, porque la guitarra, porque la forma en que están cantando, porque la forma en que visten, porque la forma en que está puesta la cámara, porque la letra, porque se peinan así. Si usted analiza todo un producto musical, audiovisualmente, describe una época de forma exacta, ¿sí? Si usted escribe ahorita la canción más famosa que está escuchándose ahorita, está escribiendo la época. Bueno, entonces resulta que ya no hay músicos, ya es un productor, ya no hay voz, hay autotune, ya poco interesa si el tipo tiene talento musical en cuanto a voz, pero el productor tiene mucho que ver ahí, pero la letra tiene que ver ahí, porque aunque sea una letra simple, implica que descartaron un montón de complejidades para llegarle y ser tan masivos. Entonces, de una u otra manera, cualquier producto musical es como la flor de una generación, ¿sí? Es como la condensación de una generación. Y si usted analiza ese producto, esa flor, te está describiendo toda la cultura. Entonces, eso en la práctica pedagógica lo he puesto en el centro. A veces explicar un concepto jurídico, filosófico a partir de una canción, de una película.
entendiendo que todos comprendemos de manera distinta. No sé si a nosotros nos pasó desde el colegio, desde la universidad, que uno se burlaba, no se lee el libro, está esperando que salga la película. Bueno, ¿y acaso no hay análisis fílmicos rigurosos? ¿Acaso usted no puede analizar muy bien la teoría del color corporal, los planos, las actuaciones, los diálogos, los vestuarios, la trama? Analíceme bien la película y verá que a veces es un poquito más complejo algunas que analizar libros. Entonces, fíjense eso. Yo usualmente hago así. O sea, yo veo la película y me baso al libro porque siento que el libro me da el detalle, me inmerso en el tema completamente. Entonces me da como una idea más clara de lo que está pasando, pero para uno poder pasar de la película al libro también uno tiene que tener en cuenta que tiene uno que llenarlo demasiado. Hay libros de libros, películas de películas. Hay muchas películas que son mejores que el libro. Hay unas que se dan la pela las dos, hay otras que no. Eso depende unas de otras. El secreto de sus ojos, la Argentina, es mejor la película que el libro, ¿sí? El perfume, me dicen los que han leído el libro, que es igual de buena que la película. Entonces, depende. Yo me acuerdo mucho de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo decía: un libro como La Vorágine es perfectamente reemplazable ahorita por canciones de Richie Ray, Héctor Lavoe y Bobby Cruz. Andrés Caicedo estaba hablando de esto en 1978. El tipo decía, un tipo que escribió Que viva la música, un tipo que sabe qué es escribir, ¿sí? Y dice, ahorita los libros pueden ser reemplazados por la música. Eso lo dijo hace muchísimo tiempo, ¿sí? Anticipó cosas que ahorita estamos hablando. Sí, que ya se están dando cuenta. Yo he escrito 2 libros, he tenido la oportunidad de hacerlo. Los miedos, temores y cómo tuve que plantearme la idea en un papel para poder escribirlo no fue nada fácil. Pero después, digamos que se me vinieron, supe cómo estructurar lo que quería decir para poderlo plantear y poderlo plasmar. Claro que los míos son libros de no ficción, son libros ya metodológicos de autoayuda en temas de psicología. ¿Cómo pudo llegar usted a plantear el libro del que habíamos hablado con el tema de los animales? Bueno, yo soy muy malo para escribir, pese a que he escrito. Lo que pasa es que me dedico a eso. En el tema animales me di cuenta que en todas estas consultas que había hecho había una información grandísima. A nosotros nos habían preguntado, bueno, ¿qué pasa si me separo de mi pareja? ¿Con quién se queda el animal? ¿Eso va a la masa patrimonial? ¿O qué hacemos? Figuras de custodia compartida, custodia exclusiva, ¿qué hacemos? Venga, ¿cómo hago para garantizar que mi mascota, si mi animal de compañía está en el testamento? Porque pues siento que de pronto me puede pasar algo y no quiero que quede desamparado, ¿sí? Al menos en su mínimo vital. ¿Qué pasa si golpean a un animal en casa porque mi esposo se puso celoso? Eso es violencia intrafamiliar. Puedo tener una gallina como mascota. ¿Qué pasa con los animales callejeros que la pasan entre Colombia y Venezuela? ¿Quiénes responden? Bueno, hay un montón de preguntas que nosotros dijimos, esto es oro puro. Ya las hemos intentado responder con Maraval, con muchos trucos de ver cuál es la legislación, cuál es el caso y tratar de dar una respuesta coherente. Entonces ya teníamos el acervo, ya teníamos todos los casos ahí y lo queríamos plasmar en un libro. Yo me tomé a la tarea y el libro salió a partir de ahí. Entonces, de mucha vivencia se cataliza eso y sale una sustancia mucho más concentrada, que es el libro. Esa es mi forma de escribir. Mucha práctica antes y esa práctica me da la teoría. No, y saber plasmar la idea. Yo tengo un amigo que terminó con su novia y él igual todas las mañanas va y son sus 2 perros y los pasea
sea, prácticamente se vuelve como un hijo y mucha gente no lo nota de esa manera o no se da cuenta de ese nicho tan grande que hay en situaciones sociales donde en el COVID hubo 100.000 y un problemas que abundó porque la gente no podía salir de la casa, que estaban adentro, las separaciones aumentaron y también se ha venido eso, digamos que en el tema animal ha aumentado demasiado. En ese tema yo me he dado la pela. Hay una columna que me publicó El Espectador sobre ese tema. A los animales se les debe alimentos. Es una teoría que yo tengo del derecho de familia. Ahorita estamos hablando de las personas que aman a sus animales, que se separan de la pareja como su amigo y que lo siguen visitando. Que bueno, con quién se queda, no, yo lo quiero más, usted El lo quiere debate más. de El ellos debate, ahí. claro. Pero hay otro tema ahí importante que es, bueno, hay gente que no se quiere hacer cargo. Nos separamos y ese animal me recuerda, es el día del aniversario que usted me regaló. Yo no lo quiero, no, yo tampoco. Bueno, y el animal termina siendo, por ser cosa y ser sintiente, lo que llamamos en derecho un bien mostrenco. Un bien que está ahí, que nadie lo coge. Un animal de la calle es valor cero para cualquier persona, ¿sí? Nadie lo quiere, nadie le tiene afecto. Para mí un animal se le debe alimentos de por vida, es una responsabilidad de por vida. Un animal de compañía es parte de la familia. Usted va ahorita a un jardín infantil, le pide a los niños que dibujen su familia y dibujan el animal. De facto hacen parte de la familia. ¿Cuál es la única cualidad que no cumplen en el derecho? Ser seres humanos. Pero reciben afecto, dan afecto y no pueden subsistir económicamente o en su vida sin la ayuda de la familia. Es como tener una persona que pues no pueda subsistir, un hijo con alguna condición mental distinta que no pueda hacer subsistir, un abuelo que no pueda ya valerse por sí mismo. A esas personas se les dé alimentos. A un animal también se les dé un alimento de por vida. Creo que ese es el gran salto que en el derecho tenemos que dar y a partir de ahí sí mejoraríamos un montón de cosas. Carlos, volviendo al tema de filosofía, ¿cuál ha sido la anécdota tuya en temas de debate con tus alumnos? De pensamientos filosóficos que se contradicen. Bueno, quizás ellos siempre me preguntan, bueno, y profe, ¿usted cree en Dios? y yo digo que yo practico muchas corrientes del cristianismo en sus postulados, pero no creo. Y tuve una experiencia muy interesante. Yo ayudé a coordinar la primera semana de libertad religiosa aquí en el municipio. Más de 42, 52 credos están inscritos aquí en el municipio, ¿sí? Y me encontré con budistas, con judíos, con cristianos, con ortodoxos, con católicos. ¿Pensaba encontrárselos? No, al principio del proyecto. No me gustaba, siempre he sido apasionado en temas existenciales. Y siempre me agrada la gente que cree en lo que sea, pero que cree. Siento que el lastre del mundo son personas que simplemente están caminando por caminar, respirar por respirar, comiendo por comer. No creo creo que ese es el tipo de personas que son el problema de la sociedad. Pero creo que la gente que siente la vida, que la vive, que se preocupa por los demás, es genial. Las religiones tienen una cualidad y es que se unen muchas veces en la labor social. En eso estamos bien. Alimentar las personas necesitadas, a socorrer a los necesitados, etcétera, etcétera. En eso creo que convergemos. Entonces, cuando ellos me preguntan, ¿usted qué cree? Profe, yo les digo, la cuestión no es que yo crea. La cuestión es que ojalá siempre midamos a la gente por actos y no por intenciones. No, amor, yo te quería mucho, pero usted nunca lo demostró. Sí. ¿Me hago entender? No, es que yo ya lo sabía, lo que está diciendo ese político yo ya lo había pensado, pero él lo dijo, usted no lo dijo. Si usted siente amor por alguien, demuéstrelo. Si usted tiene una gran idea, hágala. Si usted piensa
que piensa muy bien en términos de hacer el bien, haga el bien, no lo piense. Entonces, siento que el acto es lo más importante, los actos son los más importantes. Hay gente con muy buenas intenciones que se quedan calladas y son cómplices de cosas atroces, ¿sí? Y hay gente que aunque queriéndolo hacer, aunque no tengan mal en su corazón, se quedan pasmadas y no hacen nada. Entonces yo creo que esas filosofías de qué cree usted y a partir de ahí usted encasillarlo, no. Es lo mismo de la política. Hombre, a mí que me interesa Petro, Maduro, Uribe, me interesa que hagan, ¿sí? Y que se vean. Y ya. ¿Cómo haces para explicarle a los estudiantes o las personas acá que van a ver el video el tema de por qué es importante la filosofía en la vida social, en la vida cotidiana, hasta en emprendimiento? La filosofía da el horizonte, siempre, da el horizonte, da el ideal muchas veces, da la orientación. Cualquier profesión le enseña a uno a caminar, la filosofía le dice para dónde. Vaya para allá, si no camina en círculos, si no va dando tumbos de un lado para otro. La filosofía genera los ideales. ¿Usted qué quiere en su vida? ¿Para qué está trabajando? ¿Para su vejez y su pensión? No creo. ¿O sí? O sea, usted establece un ideal de vida y la técnica, las profesiones le ayudan a cumplir ese ideal de vida. La filosofía le ayuda a reflexionar, le ayuda a dar sentido a lo que usted hace en cosas útiles. La cuestión no es tener dinero, ¿sí? La cuestión es qué tanto usted puede sentir realizada su vida a partir de ahí. Gente supremamente rica con el corazón vacío, gente que sabe administrar muy bien el dinero y que muy seguramente a veces no le interesa el dinero, ¿sí? La gente que menos se preocupa por el dinero a veces es la que más tiene, pero a veces porque están preocupados es por otras cosas. Hay gente que decía, no me acuerdo quién decía, ojalá tuviesen la oportunidad de tener tanta plata como yo para que se den cuenta que no es por ahí, ¿sí? Entonces, por más que usted se capacite técnicamente, por más que usted tenga bienes materiales, esos son cuestiones que si usted no sabe hacia dónde dirigirlas, pues su energía va a estar dispersa. La filosofía le da el sentido a su vida, le da el sentido a ciertas profesiones, ya hablándola de maneras existenciales, pero en profesiones da igual, es eso. El tema del cine con superhéroes o el cine de superhéroes, ¿cómo lo aplicas con los estudiantes? ¿O en qué se basa el fundamento para que ellos puedan aprender y aprovecharlo en su vida? Hay dos cosas ahí, muy recientes. El tema de qué es un superhéroe y por qué el cine. En el tema de qué es un superhéroe es interesante. Ahorita nosotros, o hay muchos filósofos, escritores que dicen que no solo somos animales humanos, sino además de ser animales y de ser seres humanos, algunas personas piensan que ahorita somos neodioses. Fíjense una cosa, claro, somos animales porque tenemos instinto, nos da hambre, actuamos a veces de forma instintiva por nuestros genes, por nuestras reacciones. Somos humanos porque tenemos razón, porque tenemos la posibilidad de empatía, pero resulta que ahora dicen que somos neodioses, porque tenemos facultades que gracias a la tecnología en 200 años, hace 200 años atrás, mínimo la gente pensaba que eso eran propias de un Dios. Ahorita podemos estar hablando nosotros acá y nos pueden estar escuchando en 2000 partes del mundo. Eso es omnipresencia, una característica propia de un Dios, hace 100 años. Es decir, gracias a la técnica tenemos ahorita capacidades que solo eran pensables para dioses. Es decir, el término super, hiper, es muy importante. Siempre han existido los héroes. Ahora hablamos de superhéroes. Esos superhéroes llegan a nuestra actualidad por la tecnología, por imaginarnos que ahorita, por ejemplo, tenemos una expectativa de vida 4 veces mayor a la que tenía Sócrates en su momento. Sócrates
Y los griegos en esa época tenían una expectativa de vida de 25 años. Pensar que ahorita tuviesen una expectativa de 75 años no es fácil, ¿sí? Que pudiesen transportarse tan rápidamente, que se pudiesen comunicar tan rápidamente, que pudiesen... Bueno, hay un montón de cosas que hay que asimilar cómo nos están transformando. Y creo que los superhéroes imaginaron muy bien cómo iban a ser muchas veces estas épocas que estamos viviendo. Estas épocas en donde el contacto es a través de lo virtual, en donde el contacto a veces es tan importante que si uno le afectan las redes sociales, le afectan la vida misma, en donde uno le gusta crear un holograma, un perfil, soy de esto, soy lo otro, y la vida social a veces se comunica con la virtual, pero a veces se escinde muy bien. Entonces, el término superhéroe nos sirve para analizar eso. Y el término audiovisual es que el cine era considerado antes, bueno, actualmente, o cuando nació, el séptimo arte. ¿Por qué? Porque las 6 artes clásicas, las artes se clasificaban en 6, tenían muchísimos años y eran muy distinguibles en la percepción de los sentidos. La pintura explota la visión, el color, la música que explota el oído, la danza que explota todo el tema del tacto, ¿sí? Del cuerpo. Y resulta que llega un arte del audiovisual, el cine, que es como que bello y no sabemos cómo asimilarlo, que es una sucesión de fotografías, 24 fotografías en un segundo forman una imagen, ¿sí? A partir de ahí empieza el cine. Entonces resulta que el cine transmite una idea y tiene todas estas artes para transmitirla, para comunicarse. Entonces, como estábamos hablando la vez pasada, que no basta con que usted tenga la intención, sino transmitirla muy bien, ahorita el fenómeno audiovisual es gigante y todo empezó con el cine. Nosotros entonces podemos analizar que antes la fotografía se consideraba que era una captura del alma, capturaba el alma. Entonces por eso los indígenas o algunas tribus indígenas no se dejaban tomar fotos, porque sentían que capturaban el alma. Y efectivamente la fotografía en algún momento era eternización de un momento. Había el momento de la fotografía familiar. Y vamos a tomar una foto y así quedó usted para siempre, ¿sí? Y ahí está, aunque se muera, ahí está la fotico. Bien, pero ahorita una foto usted puede programarla para que exista un segundo en su ordenador y enviársela a otra persona o a un grupo para que exista un solo segundo. La fotografía ya no es eternización del momento, se va. Y esa revolución creo que la hizo Snapchat en su momento. Sí, ellos fueron los que empezaron la revolución y ahí fue cuando vino el tema de cómo Instagram iba a volver otra vez digamos, como al momento, lo que está pasando ahorita entre Instagram y TikTok, que está volviéndose, mirando cómo quitarle esa audiencia que va subiendo, dándole sugerencia a otras personas que ni siquiera están. Que muchos influenciadores hoy dicen eso, ¿no? De que el Instagram es como personal. Yo quiero ver los posts de las personas a las cuales yo sigo. Yo no quiero ver nada que me sugieran tampoco. No, y voltearon la cámara, ahora es vertical. Yo le mamo gallo a eso porque digo, ya pierden horizonte. Lo vertical es para que se enfoque en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo digo, en mi cuerpo. Y eso nos dice mucho. Entonces el cine de superhéroes lo tomo como excusa para analizar la condición humana, que ahorita es también una condición de características de dioses, y para analizar lo audiovisual. ¿Cómo unimos esas dos cosas? Y a partir de ahí tomamos por excusa alguna película de los superhéroes y toda la cosa, pero también podemos tomar fenómeno TikTok, fenómeno Instagram, para analizar cómo el ser humano se está concibiendo hoy en día, cuál es su ideal, en qué le aplaudimos como alguien de admirar y cómo utilizamos todo el tema de los recursos audiovisuales para potenciar ese deseo. Ahorita con el tema de Sócrates, uno mirando el tema de los 25 años de expectativas que tenían, ahorita los 75 que está rondando hoy en día,
también uno ve cómo la ciencia, mediante todo esto que ha pasado de guerras, ver que eso hace parte también del avance tecnológico, lo hace a uno muchas veces reflexionar. Digamos, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, antes no les importaba, putaban sin nada. Ya a medida de toda esa mano de heridos, de ejércitos, cómo los mantenían y cómo esa biotecnología ha crecido y nos tiene hoy en día acá. Lo audiovisual en el cine nos permite imaginarnos mundos que no están. Y a veces es tan importante el cine porque muchas de ellas, o el arte, muchas de ellas, pronosticaron el infierno, el paraíso que estamos viviendo ahorita. Todas las novelas distópicas de Orwell, de Huxley, pero también aparece a partir de los productos audiovisuales de hoy en día. O sea, yo creo que Black Mirror, por ejemplo, ya muchos capítulos de Black Mirror no son futuristas, son de ahora. Es una cosa increíble cómo la tecnología va llegando acá y va siendo una herramienta siempre, ¿sí? La tecnología produce cosas impresionantemente asquerosas, como que en 5 minutos desaparezca toda Cúcuta por una bomba nuclear, ¿sí? Eso produce la tecnología, pero también produce cosas maravillosas en donde el concepto de vida se desgrana, en donde si antes usted le decía voy a abrirle el pecho y le voy a sacar el corazón, significa que lo voy a matar, pero hoy no, trasplante de corazón. Y hoy no, usted puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, porque el concepto de vida ya no es cardiorrespiratorio, sino hay un montón de funciones que ahorita la medicina es capaz de solventar. Entonces creo que el avance tecnológico merece ciertas reflexiones, y de ahí lo que me preguntaba, de ahí la bioética. Sí, yo creo que ahí puede ser la bioética importante, así como decía Einstein en la frase que tú dijiste del tema de su conocimiento para la bomba nuclear. Y que hay películas que también lo hacen a uno vivir hacia el pasado. Hay una película que a mí siempre me ha gustado, de Winston Churchill, The Darkest Hour, y yo la veo y me imagino a él en la película, en la negociación que tuvo que hacer para que el otro partido también fuera parte de su ideología, en cómo organizaba su gabinete, cómo salvaba a su ejército donde estaba con yates, y toda esa naviera era civil. Entonces en la película pasan solamente 20 días y yo duro esas 2 horas ahí metido. Winston Churchill nunca había tocado el underground, por ejemplo, y ahí se conectó con la gente, y ver esa esencia me traslada como los 90 años antes, y vivirla y decir, uy, o sea, esa época no fue nada fácil. Y además de que estamos hablando de gente que es grande, ¿no? Que es gigante, no sé, que comprendió su momento. Y yo creo que muchas cosas son de capacidad, sí es cierto. Muchas cosas son de mérito, pero hay otras cosas que es entendimiento de la época y suerte. Yo creo mucho, la gente ahorita está minorizando un tanto la suerte. No me desee suerte, sino deséeme éxitos. Y yo me acuerdo mucho de la canción de Héctor Lavoe, El día de mi suerte. Sí, hay gente que es muy de malas. Sí, muy de malas. Yo conozco gente más capacitada que yo, ¿sí? Y no se le da ni media, ¿sí? Por el estrato social, por algunas cuestiones ahí fisiológicas, genéticas, emocionales. Y eso hay que comprenderlo. La suerte también hace parte, pero quizás hace parte a veces entendiéndola, ojalá, como lo nombraba Maquiavelo. Es una dama, es una mujer que se atrae por el que mejor la seduzca. Yo creo que en mi modo particular es un complemento, pero llega si yo ya he llevado una estructura en mantenerme en lo que siempre he idealizado o hecho. Y le va a llegar.
le va a llegar porque en un momento u otro es como si el universo se uniera y los astros a lo que uno se proyecta y a lo que uno va a hacer. Hay muchas oportunidades que en este momento pueden estar al frente de nosotros y no nos damos cuenta porque no estamos preparados. Eso es lo que entiendo. Uno debe estar siempre forjándose a sí mismo para que en el momento usted sepa cuál es el momento de actuar, el momento de suerte, esa pizca de momento para que usted actúe, ¿sí? Entonces siento eso, que hay muchas oportunidades que estaban al frente de uno muchas veces y uno nunca las vio porque no sabía tal técnica, porque no estaba estudiando tal vaina, y es eso. Y las personas que van persiguiendo su sueño, cuando les llega la oportunidad, no importa el miedo, no titubean dos veces. Sí. O sea, se le miden más allá de cómo sea el resultado, nunca lo miran, sino es la satisfacción de uno mismo de realizar el proyecto y hacerlo. Entonces se lanzan. Y eso es algo muy bonito porque mucha gente solamente ve los resultados. Entonces mira si me fue bien, si me fue mal. Y la vida es un aprendizaje. La vida es lo más parecido o debería parecerse lo más a una canción. Uno no está esperando el último segundo de la canción. Uno cuando canta la canción siente que la canción es eterna, que está disfrutando ese momento, el momento culmen de la canción. Usted espera ese momento y uno en la vida tiene que esperar ese momento, no el último segundo de su vida, sino un momento en donde usted va a llegar a un clímax, en el momento en donde usted va a llegar a realizarse, y ese momento es disfrutar el proceso, el resultado en últimas, a lo último dice, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Andrés Iniesta, y a Andrés Iniesta le decían, venga, es que yo gané la Champions, en ese momento gané yo no sé qué con España, obtuve todos los resultados y me sentía vacío, ¿sí? Necesitaba una asesoría, una terapia, algo, porque efectivamente si usted lo enfoca todo a resultados, después del resultado, ¿qué? Sí, viene el otro torneo, viene la otra temporada y es arrancar de cero. De cero. Entonces si a usted no le gusta el proceso, pues le va a parecer lo que siempre pasa con los grandes campeones, ¿no? De que cuando alcanzan la cima siempre viene un bache, porque bueno, ya lo alcancé, otra vez lo mismo, no va a ser tan chévere. Entonces a veces me generaba mucha inquietud eso. El deporte también es muy parecido en términos de vida. Cuando hablamos de Maradona, ¿no? Maradona siempre dejó en el 86 una cosa muy alta y él siempre quiso alcanzarlo, y a partir de ahí todas sus desgracias. O el tema de Messi, ¿sí? Que estos tipos lo que hicieron fue que se mantuvieron en la élite tanto tiempo, cuando nadie se había mantenido tanto tiempo en una élite, cuando bastaban 2 años de estar ahí y listo. ¿Qué más? Está bien respetable, porque yo creo que es infinitamente más feliz y tiene una vida mejor Ronaldinho que Messi, ¿sí? Messi no se puede hartar 5 cervezas 2 días seguidos, Salir al parque a caminar. no puede hacer eso. Hombre, si a mí me dan a elegir a veces una vida como Messi o una vida como Ronaldinho, yo diría la de Ronaldinho, pero uno no sabe lo que está sintiendo Messi por dentro, el placer que está sintiendo, si él en realidad juega por jugar, ¿sí? Como quien canta por simplemente cantar, así cante bonito, cante feo, pero disfruta hacerlo. Entonces fíjese que si usted valora a Messi por títulos, se vuelve cansón la cosa, ¿sí? Debe haber otra cosa que a él lo tenga que motivar. Si no, va a caer en una depresión ni la hijo de madre cuando se retire ese tipo. Sí, pero yo creo que, digamos, ese tipo de jugadores, uno cuando los ve, tiene un 80% de poder sondear lo que los mueve, en el sentido de que ve uno el apoyo de los niños cuando juegan, las fotos, la familia, lo que hace los jugadores hace 30 años no lo tenían. Ellos se iban a Europa y se iban solos, y la familia siempre estaba en otro lado. Entonces a veces, como hay otros jugadores que realmente tú no le ves eso, sino están enfocados en su proceso, en su trabajo.
Hay jugadores que dicen, yo soy futbolista, pero quería hacer otra cosa. O sea, en realidad fue y también por el tema de la plata. Si no pagaran tanto por jugar al fútbol, estaría jugando fútbol. O muchos dirían no. Pero, claro, todo es la motivación que uno le dé. Siempre me acuerdo de ese meme que aparece los del primer lugar supremamente tranquilos y el del quinto supremamente alegre. Yo digo, eso, por algo somos hinchas del Cúcuta Deportivo. ¿Me van a entender? Porque uno valora... No, uno tiene recuerdos muy bonitos. Yo lo estaba, el pulpito hincha vino acá, conectados con y hablábamos con él y yo le decía que los recuerdos que yo tengo de infancia míos era el parche con mi viejo. O sea, a él no le importaba si ganaba o perdía, si ganaba súper bien, pero si perdía estaba comiéndose un helado conmigo. O sea, era el momento de esas 2 horas en una ciudad donde nosotros no es que tengamos muchas actividades para hacer. Entonces era ese momento de padre e hijo que nos conectábamos en esas 2 horas, hablar del partido, con el radio en el oído, mirar. Entonces eso también uno como que lo va Creo que lo mejor, sentir eso, sentir es ahí, poco interesa el resultado, es vivirlo genial. Lo podemos ver hasta en campeones del mundo. Muchos argentinos darían perfectamente la Copa del 86, pero no dan el partido de cuartos de final contra Inglaterra. Muchos dicen es mucho más importante ese partido que el partido de la final. ¿Por qué? Porque era contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra había estado en guerra con ellos por las Malvinas. ¿Por qué? Porque había una cosa mucho más importante pareciera que la misma copa. Otra vaina. Entonces, claro, nosotros a veces nosotros tenemos recuerdos así como hinchas también que no cambiamos a veces por títulos. ¿Sí? Entonces, la victoria de nosotros con ellos, con Argentina el 5-0. Ah, claro. Que usted la ve y todavía la dicen y todavía hacen entrevistas con jugadores, cómo vivieron el gol. Pero también uno se basa en el contexto que estaban en esa época, lo poderoso que era la Argentina, cómo veníamos nosotros en el proceso de la selección. Entonces digamos que una cosa también colinda con la otra. Totalmente de acuerdo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Manito, muchas gracias. Genial los podcasts que está haciendo y estas entrevistas. Por ahí no las conocía hasta hace una semana, pero los clips que está sacando enganchan y éxitos y suerte apenas lo necesite. Gracias.